¿Podría Texas independizarse de Estados Unidos? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy, pero para llegar a ello deben saber que el tema migratorio es un tema crucial de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de este 2024. Y es que la administración Biden ha estado cometiendo numerosos errores en su política internacional. Apostaron por Israel, pero las manifestaciones pro-Palestina han dicho presente. Apostaron por Ucrania y el ejército de Zelensky retrocede en lugar de avanzar. Muchos en África y Asia miran más hacia China y Rusia que hacia Estados Unidos. Por lo tanto, los votantes estadounidenses dejarán de fijarse en la desastrosa política internacional de su país y se fijarán más en los problemas internos, concretamente en los problemas migratorios y fronterizos, y serán precisamente estos temas los que van a definir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Y el estado de Texas, fronterizo con México y puerta de entrada para muchos migrantes ilegales, es el espejo por donde todos los demás estados se miran ahora. El problema de la inmigración ilegal no es nuevo. En 1995, por ejemplo, el entonces presidente demócrata Bill Clinton denunció que la inmigración ilegal estaba agotando los recursos locales, estatales y federales de Estados Unidos. Casi 30 años más tarde, ya ubicados en la actualidad, el asunto sigue igual o peor. Ante la presión, la actual administración Biden propuso un proyecto de ley que, según el presidente, contiene el conjunto de reformas de seguridad fronteriza más duras que jamás se hayan visto en el país. Este proyecto demócrata también contiene de por medio una multimillonaria ayuda financiera para Ucrania, pero es posible aprobarlo solo si es llevado a la Cámara de Representantes, donde hay mayoría republicana, y estos no quieren más ayudas para Ucrania sin control y están en desacuerdo con las propuestas migratorias de los demócratas. El candidato a presidente Donald Trump ha pedido a sus partidarios del Partido Republicano frenar ese engañoso proyecto de ley propuesto por Biden, por proponer, entre otras cosas, y como decía, supuestas soluciones fronterizas y una multimillonaria ayuda sin control a Ucrania. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión vamos a hablar de un tema candente en los últimos meses, la crisis migratoria e institucional que se vive en la frontera de Estados Unidos con México, en especial en el estado de Texas, que le ha echado un pulso al actual presidente Joe Biden. Les explicaremos cómo se llegó a este punto, cómo fue escalando el conflicto entre las administraciones estatal y federal, qué dicen los jueces y cómo fue que terminó desplegada la Guardia Nacional de Texas y de otros estados en esa frontera. Finalmente hablaremos de la posibilidad de que Texas termine separándose de Estados Unidos para volver a ser una república independiente. Pero antes, dos datos de impacto. Sepan que Texas es el estado que lidera la tasa de empleo en Estados Unidos, con 441.700 nuevos puestos de trabajo en el último año, y la economía del estado de Texas es la segunda más grande por PIB de Estados Unidos después de la de California. Y si se independizara, Texas sería la 10ª economía del mundo. No parpadeen porque este video les resultará muy interesante y es algo de lo que se hablará mucho en los próximos meses y quizás años. Sin más introducción, empecemos. El creciente número de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos por su frontera sur con México ha puesto a prueba no solo los recursos del gobierno, sino que también ha dividido al Congreso y ha surgido como un tema polémico en la campaña presidencial del 2024 entre demócratas y republicanos. Gran parte de los estadounidenses de a pie culpan abrumadoramente al gobierno federal por cómo ha manejado la situación de los inmigrantes. Sepan que una considerable mayoría de estadounidenses, el 78% para ser más exactos, considera que la gran cantidad de inmigrantes que buscan ingresar al país por la frontera con México es una crisis o un problema importante. Actualmente, 8 de cada 10 estadounidenses ven la inmigración ilegal como el problema número 1 de la nación, muy por encima de la economía o la inflación. Con estos datos sobre la mesa, para los candidatos presidenciales hizo evidente que debían poner el tema migratorio en primer lugar a tratar en su campaña, y al parecer es el tema que los llevará a ganar las elecciones, dependiendo de sus propuestas y promesas. En ese sentido, sepan que el estado de Texas, que comparte casi la mitad de la frontera sur con México, es el principal campo de batalla entre demócratas y republicanos en el tema migratorio. Y aquí Trump tiene las de ganar, pues el gobernador de Texas es el republicano Greg Abbott, quien se ha estado enfrentando al presidente Biden. Y es que más de 6.300.000 migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a Estados Unidos durante el mandato de Biden, una cantidad mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Donald Trump como las de Barack Obama o George Bush.
A partir de estos datos, Trump denuncia que el problema migratorio se le ha salido de control a Biden y razón no le falta, pues los datos hablan por sí solos. Los migrantes, sin contar a sus hijos nacidos en Estados Unidos, eran el 13,6% de la población estadounidense en el 2021, es decir, unos 45 millones de personas. Y si no se controla la situación, la Oficina del Censo predice que el número total de inmigrantes que vivirán en Estados Unidos alcanzará los 65 millones para el 2050. Como dato de impacto, sepan que la población de Estados Unidos aumenta gracias a los inmigrantes. Sin los inmigrantes, tanto legales como ilegales, la población de Estados Unidos se vería reducida. ¿Y por qué es importante aumentar la población de una nación? Bueno, los economistas dicen que el crecimiento demográfico es esencial para hacer crecer la economía de un país y apuntalar el mercado laboral, que en Estados Unidos cuenta con casi 9 millones de puestos vacantes. Sin embargo, el principal temor de los estadounidenses, diría de los estadounidenses nativos, pero eso sería una gran mentira, el temor de ellos es que sus puestos de trabajo sean ocupados por los migrantes. Y es ahí precisamente donde nos encontramos en un conflicto de intereses abierto. En el 2023, más de 31 millones de trabajadores de los 167 millones de la fuerza laboral estadounidense nacieron en el extranjero, es decir, el 19% de los empleados en Estados Unidos son migrantes. Y aunque parezca que los migrantes roban los puestos de trabajo a los estadounidenses, y puede que en algunos casos eso sea así, sepan que hay otra cara de la moneda, pues los trabajadores inmigrantes ayudan a ejercer presión a la baja sobre la inflación, como fue el caso durante la pandemia, cuando los migrantes ayudaron a aliviar la escasez de trabajadores. Además que los migrantes cubren los puestos de trabajo duro y pesado que muchos estadounidenses no se plantearían ejercer. Por lo tanto, la migración ilegal en Estados Unidos no puede ser vista simplemente como un problema, porque cosas positivas tiene. No obstante, es un tema que preocupa a muchos votantes y por lo tanto es un problema que debe ser tomado en cuenta. La mayoría de quienes cruzan la frontera son latinoamericanos, pero entre la migración extracontinental la que más ha crecido es la de ciudadanos chinos. Más de 37.000 chinos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos el año pasado, una cifra 50 veces mayor que la de hace 2 años. ¿Pero por qué millones de personas se arriesgan a cruzar la frontera? Bueno, según el sistema actual estadounidense, quienes cruzan ilegalmente la frontera pueden solicitar asilo una vez son detenidos por la patrulla fronteriza y se les permite permanecer en el país mientras se revisan sus peticiones. Estas peticiones tienen una acumulación de 3 millones de casos, pero debido a que quienes buscan asilo pueden esperar en Estados Unidos mientras se revisa su caso, algunos inmigrantes se ven incentivados a cruzar ilegalmente y solicitar asilo para poder dedicar tiempo a construir una vida en Estados Unidos mientras su expediente se abre paso a su legalización. El problema radica en que gran parte del peso del problema migratorio recae sobre Texas y cuando desde ese estado transportan migrantes a otros estados para liberar la carga, los otros estados se enfurecen y es ese tira y afloja lo que mantiene la mecha encendida. Atentos porque es aquí donde el video se pone interesante. En marzo del 2021, el gobernador de Texas lanzó un plan migratorio para proteger la frontera ante el flujo constante de migrantes ilegales, así como del contrabando de drogas, un tema que también causa muchos problemas sociales en Estados Unidos, si no revisen los casos de fentanilo, pero eso ya sería tema para otro video. Y como decía, como parte de la operación en Texas, el gobernador aumentó los fondos para las fuerzas del orden locales e incrementó las barreras físicas, así llegaron los alambrados de seguridad a lo largo de la frontera y las boyas en el río Bravo y el río Grande como una especie de muro flotante, que luego generó polémica al saberse que muchas de estas boyas tenían sierras que podían lastimar a los osados migrantes. Un año y medio más tarde de haber comenzado esta operación antimigración en Texas, el gobernador invocó en noviembre del 2022 las cláusulas de invasión que se encuentran en las constituciones de Texas y Estados Unidos, las cuales comparan a los inmigrantes en la frontera con un enemigo público extranjero que por lo tanto le daba el poder al gobernador de implementar sus propias políticas fronterizas. Posteriormente, el gobernador tejano promulgó un proyecto de ley que autoriza gastar otros $1.000 millones de dólares en barreras fronterizas y otro proyecto de ley que convierte en un delito estatal cruzar ilegalmente a Texas desde México, con lo cual podrían no dar amparo a los migrantes ilegales solicitantes de asilo.
Meses más tarde, ya en el 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Texas por sus tácticas para impedir que los inmigrantes ingresen ilegalmente a Estados Unidos, incluido el uso de barreras flotantes en los ríos y la colocación de barricadas con alambre de púas. Y es que, como decía, en Texas no agrada que casi todo el peso del problema migratorio recae sobre ellos, y no solo tienen que lidiar con los gastos que ya eso representa, sino que muchos de estos migrantes causan problemas como el allanamiento de morada. En enero del 2024, la lucha entre el gobierno de Texas y los agentes fronterizos federales aumentó. Mientras por un lado la patrulla fronteriza de Estados Unidos sigue las instrucciones desde Washington y quita los alambres de púas a lo largo de la frontera en Texas, por otro lado, la Guardia Nacional de Texas continúa instalando más alambres de púa. Los republicanos afirman que Texas tiene autoridad para burlar la Corte Suprema debido a una disposición separada de la Constitución que limita el poder de los estados, excepto cuando algún estado participa en una guerra o está siendo invadido. Los cruces ilegales de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia, constituyen desde hace un buen tiempo una invasión para el gobierno de Texas y con eso sostienen sus medidas antimigrantes. Es un tema bastante delicado. Por un lado podemos entender la migración ilegal de millones de personas desafortunadas, pero por otro lado no es posible aceptar un flujo migratorio tan grande que trae consigo enormes gastos económicos tanto en ayuda social como en seguridad. Donald Trump ya sabe cómo volver a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump y otros republicanos están instando a su partido a rechazar cualquier acuerdo con los demócratas en la Cámara de Representantes hasta que Trump, quien ya se ve ganador en noviembre de este año, regrese a la Casa Blanca. Muchos funcionarios demócratas quieren que el flujo migratorio continúe sin control y exigen quitar los alambres de púas en Texas, así como las barreras con boyas en los ríos. Pero los gobernadores de al menos 14 estados, incluidos aquellos cruciales para las elecciones presidenciales del 2024, como Florida, Iowa, Ohio y Carolina del Sur, han enviado a Texas su personal y recursos o han desplegado sus propias tropas de la Guardia Nacional para ayudar a Texas. Así, por ejemplo, el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, envió tropas de la Guardia Nacional a Texas para ayudar al estado a superar los problemas en la frontera con México, en medio de lo que él llamó una amenaza de guerra civil. Y cada vez se suman más estados que expresan su solidaridad con el problema migratorio de Texas y critican las suaves políticas de la administración Biden, que cada vez recibe menos apoyo nacional en este delicado tema. Desde que Texas lanzó en el 2021 una operación contra la migración ilegal, se han transportado en autobús a más de 100,000 inmigrantes desde la frontera de Texas a Washington, D.C., Nueva York, Chicago, Denver, Filadelfia y Los Ángeles. Esto no es sostenible, dijo el alcalde de Denver, señalando que su ciudad ahora está gastando el 10% de su presupuesto anual en viviendas de emergencia y otros servicios para los inmigrantes. El gobernador de Texas ha dejado claro que quiere desestabilizar las ciudades enviando a miles de inmigrantes y solicitantes de asilo aquí, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Eric Adams, quien demandó a las compañías de autobuses que han estado dejando inmigrantes a las puertas de su ciudad. Esa es la indignación de los tejanos. Muchos demócratas apoyan la inmigración ilegal, mientras el problema no es con ellos, pero cuando desde Texas transportan migrantes a otros estados y ciudades, eso a ellos ya no les gusta. El gobernador de Texas ha estado construyendo su marca política, aprovechando el sentimiento republicano en materia de seguridad fronteriza, con políticas que han roto repetidamente precedentes históricos. Como les mencioné, uno de los más provocativos han incluido el traslado de inmigrantes en avión y autobuses, financiado por el Estado, a grandes ciudades y estados gobernados por demócratas, y más recientemente conflictos directos con funcionarios federales por el acceso a la frontera y la aplicación de nuevas leyes estatales que criminalizan la entrada ilegal. Un juez federal bloqueó el 29 de febrero una nueva ley de Texas que iba a entrar en vigencia el 5 de marzo y que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos.
Este bloqueo federal fue considerado como una victoria para el gobierno de Biden en su disputa con el gobernador republicano en el tema migratorio. Y es que el gobernador de Texas además apoya a Trump en su carrera a la Casa Blanca y se enmarca como un posible candidato a la vicepresidencia en el 2024 y como un futuro candidato a la presidencia. De ahí que Biden y los demócratas le hayan declarado la guerra. ¿Es posible que Texas se plantee su independencia en serio? Este tira y afloje entre el gobierno republicano de Texas y la actual administración demócrata ha llevado a muchos expertos a analizar si es posible que Texas se plantee en serio su independencia. Yo realmente no lo veo factible porque Texas es gobernado generalmente por los republicanos y basta con que llegue un republicano a la Casa Blanca para que éste calme las aguas en Texas con políticas afines al gobernador de ese estado. Pero tampoco podemos descartar la hipótesis de una posible independencia de Texas de Estados Unidos. Los partidarios del Texit, la campaña para que Texas se separe de Estados Unidos y se convierta de nuevo en una nación totalmente independiente, como ocurrió con la República de Texas entre 1836 y 1845 cuando se independizó de México, nunca reconocida por México, valga resaltar, y luego fue anexada a Estados Unidos, es una idea independentista que se ha estado trabajando fuertemente en los últimos años dentro del estado como una opción extrema. El Movimiento Nacionalista de Texas, el principal grupo de campaña pro independencia, entregó una petición con más de 139,000 firmas al Partido Republicano de Texas, pidiendo que se incluyera un referéndum consultivo sobre la independencia, y son una cantidad de firmas suficientes para que el referéndum se pueda llevar a cabo. Pese a todo, el plan es en realidad una combinación de fantasía y gesto simbólico, ya que no existe ningún escenario plausible en el que Texas se independice pacíficamente de los Estados Unidos de América. Sepan que cualquier intento de secesión de un estado estadounidense como Texas daría lugar a intensas disputas legales, y aunque al parecer la falta de una prohibición constitucional explícita significa que la independencia es un derecho reservado a los estados y al pueblo, el asunto no es tan sencillo como podrían creer algunos. Un tema delicado en medio de la idea independentista es el económico y financiero. Para empezar, una Texas independiente necesitaría una moneda, y no queda claro si Estados Unidos les dejaría usar dólares. Además que por el debido resentimiento, Texas se vería afectada muy seguramente por sanciones y bloqueos estadounidenses. Por otro lado, sepan que Texas depende del financiamiento federal, especialmente en los últimos años, para ayudar a proporcionar una base relativamente baja de servicios estatales. Para que Texas independice de Estados Unidos, el estado tendría que aumentar significativamente sus ingresos a través de impuestos y tarifas para compensar la pérdida de los dólares federales, pero también para comenzar a proporcionar financiación para los numerosos servicios, a menudo muy caros, que el gobierno federal ya no les prestaría. Un elemento central de la ortodoxia republicana en Texas es un modelo de gobierno basado en impuestos bajos, y una Texas independiente de Estados Unidos requeriría un modelo de gobierno dramáticamente diferente y significativamente ampliado, y es algo que a los tejanos no agradaría mucho. Y si bien la economía del estado de Texas es la segunda más grande por PIB de Estados Unidos después de la de California, y si se independizara Texas sería en teoría la 10ª economía del mundo, no queda claro si su economía seguiría siendo fuerte si, como decía, Estados Unidos le impone sanciones y bloqueos. De momento, el tema de Texas pareciera no estar en el foco de la actualidad, dado que la escalada del conflicto en Ucrania, donde Francia y otros países OTAN hablan abiertamente de enviar tropas a Ucrania, mantienen ocupados a los estadounidenses, sin olvidar la grave crisis humanitaria en Gaza, donde Benjamin Netanyahu protagoniza un pulso directo con Biden, mientras la brecha abierta en el Mar Rojo por los hutíes desafían el poderío anglosajón y al comercio mundial. Todos estos líos internacionales mantienen el problema migratorio en Texas un poco al margen, pero el tema de Texas está latente. El hecho de que Trump haya logrado que se aparquen los temas judiciales para poder competir por volver a la Casa Blanca ha calmado en algo los ánimos, y más si el gobernador de Texas es considerado como vicepresidente de Trump para las elecciones de noviembre. No obstante, si Biden vuelve a ganar las elecciones, el pulso de Biden
Biden con Texas continuará de largo y entonces los planteamientos de una guerra civil o de una independencia tejana podrían ser temas cada vez más serios. Ya amanecerá y veremos, porque lanzar teorías por lanzar no traería nada bueno. Sin embargo, dejo la pregunta en el aire. ¿Creen ustedes que Texas podría intentar independizarse de Estados Unidos de seguir la actual crisis con un Biden reelegido? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.